Mm, 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 mm. Pero papá, Mm, mm, Tu abuelita te da- tu abuelita te dio celular, ¿sí? ¿Te da celular tu abuelita? Eh, no entiendo. Estoy tan inspirada cuando venga más. ¿Te vas a comprar algo? No, no tengo. Sí, así es. ¿Ah? No, no, no. No tienes hambre tampoco. No, sí, sí tengo hambre, pero no, el dinero es para mañana. ¿Ah? No, o sea, el dinero que tengo es para mi clase. Ay, Richard, toma esa chipapa. Si quieres, yo te invito, pecho. Ya, para allá. Pero te, para mi sobrinito. Pero ya no hay pecho, ya hay encuentro, pierna y ala. ¿Hamburguesa? Sí. Ya, ¿en cuánto estaría la hamburguesa? ¿Cómo? ¿La hamburguesa en cuánto estaría? Carne. Hamburguesa de carne. De pollo. De carne. ¿Me puedo freír la De carne no tiene hamburguesa de carne. De carne. Una de carne. Ya. Richard, ve pagándole ya. Ya. Págale, págale. Pero que no le digas nada tampoco. O sea, si tienes esperanza, tienes. Sí, claro. Dice que ya pues, se pelearon, pero normal. Dice que ya se habían arreglado y que el señor lo trajo hasta acá al barrio en su carro. Señor. Pero en la noche fue cuando lo agarró el señor. Se han mudado todos. Han estado en prisión preventiva, pero han salido. Los dos, el padre y el hijo. Prisión preventiva. Es decir, lo están, lo han matado prácticamente. Sí. Lo dejaban mal. Imagínate, no sabe. Está muerto en vida. Está muerto. Más que vida es un estorbo. ¿No? Hay que hablar así, es como un estorbo. Es como A su hijo le hace el perro. Por eso también me podía también, no voy a decir que también cuando tú te pegas un patado, No, yo no estoy pero en la peleando. cabeza, complicado. Tu tío nunca me ha visto peleando. Pero Yo puede no estoy pasar. peleando. porque tú no estás peleando. No, y aparte que puede
Buenas noches, bienvenidos. Pido por favor al equipo Accedu que me comparta el anfitrionaje. Sí, buenas noches, licenciada Sara. Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio. Bien, vamos a empezar. Creo que ya es la hora de dar inicio. A ver, ¿listo? ¿Se logra escuchar bien? ¿Se logra ver bien la imagen? Sí, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Perfecto, vamos a empezar a ver aquí. Muy buenas noches con todos, estimados estudiantes. Quienes saludes Ángela Rodríguez, quien ha estado detrás esta semana con ustedes para poder monitorear el tema de su certificación, de alguna duda que tengan respecto al taller. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro taller denominado Estrategias para Docentes en Niños con TDAH. Bien, vamos a empezar. ¿Quiénes somos? Comentarles que nosotros somos la familia Holding 7.5, ya con muchos años de experiencia, brindando una educación de calidad en todo lo que respecta al ámbito educativo, a la parte de psicología. Ya ustedes van a poder visualizar toda la gama de especializaciones que tenemos con nosotros, ¿sí? Actualmente nos encontramos, muchos de ustedes nos han preguntado, señorita, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde están ubicados? Nosotros nos encontramos en el distrito de Los Olivos, sí, nos pueden visitar para que conozcan nuestras instalaciones. Sin embargo, es importante señalar que nuestras clases se realizan a través de la modalidad virtual, sí, porque muchas personas a nivel nacional nos contactan de la parte del norte de nuestro país, de la selva, sierra, así que para ellos también es necesario darle esa accesibilidad de estudio. Bien, entonces ya tenemos muchas personas que se han sumado a lo largo de los años y que vienen capacitándose con nosotros y nuevamente eligen otros cursos para ir adquiriendo más conocimiento. Bien. Comentarles que ya tenemos muchos seguidores. Actualmente estamos en las redes de TikTok. Hace poco hemos hecho un pequeño video donde mostramos también nuestras instalaciones, quiénes somos. Nosotros somos la familia Accedu, Conocimiento Constante. Bien, en realidad somos varias empresas, ¿no? Y parte de ello es la familia Accedu Conocimiento Constante. Por favor, vayan a darle mucho amor, muchos corazoncitos ahí a las publicaciones que nosotros brindamos, cosas y temas de interés para cada uno de ustedes. Sé que dentro de este grupo nos acompañan psicólogos, madres, padres de familia, así que vayan mis felicitaciones para cada uno de ustedes que se desean capacitar. Eso es muy bueno. Comentarles que actualmente nosotros estamos ya por iniciar el mes de junio con estos cursos. Es simulación temprana en psicomotricidad. Estamos empezando el lunes 3 de junio. Aquellos que son psicólogos, mucha atención aquí. Tenemos el curso de terapia cognitivo-conductual que iniciamos el miércoles 5 de junio. Es un curso que de verdad que tiene mucha acogida y mucha demanda también, es el curso de trastorno del espectro autista. Sabemos que hay bastante incidencia en las aulas donde se necesita ya una atención especializada con ellos, ¿no? Con los pequeños que tienen ese trastorno del neurodesarrollo. Bien, y también estamos con el curso de estrategias de intervención en niños con TDAH. Es decir, de ese taller que nos va a dictar ahora nuestra ponente, vamos a pasar a este diplomado denominado Estrategias de Intervención. Bien. Señorita, ¿y por estos cursos nos brindan certificación? Claro que sí. Estamos teniendo el aval de la Universidad Faustino, de la Universidad de La Cantuta, por 1.200 horas pedagógicas. Esto que le vale a ustedes les sirve muchísimo para ampliar su perfil profesional, para alguna postulación, nombramientos, ascensos y demás. Señorita, ¿y con eso me puedo presentar al Estado y postular? Claro que sí, tenemos muchos testimonios de nuestros estudiantes que lo han realizado. ¿Sí? Estos otros cursos que se están aperturando, psicología educativa, tenemos también acompañamiento pedagógico más conocido como maestra sombra, ¿sí? Que ustedes pueden llevar, capacitarse, sobre todo para que en algún momento tengan algún puesto de trabajo y ustedes ya estén, digamos, expertas en la materia. Tenemos el curso nuevamente de simulación temprana, un curso que ha sido bastante solicitado también es lengua de señas nivel básico y nivel intermedio, que también se ha aperturado para este mes, así que por favor vayan a darle mucho amor a nuestras publicaciones y diplomados que se están aperturando. Tenemos muchos testimonios que nos llaman, nos agradecen, señorita, con el certificado yo pude conseguir un puesto de trabajo, pude ser nombrada y demás. Entonces, eso es bastante loable y bueno para cada uno de ustedes y nosotros también gratificando. Bien, entonces, aquí como les decía,
Vayan a darle mucho amor a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, TikTok y todas las redes que se están viendo. Se vienen sorteos también por el Día del Padre, así que atentos. ¿Bien? Listo, ahora sí vamos a lo nuestro. Son las 3 clases gratuitas que les había estado comentando. Son 3 días, de 8 a 9. Algunos me decían, señorita, ¿son 2 horas? No, es solamente 1 hora con nuestra ponente, quien ahora voy a darle pase. Iniciamos el día de hoy, continuamos mañana y el día jueves. ¿Sí? Si por A o B ustedes no pudieran ingresar a una de las clases, pueden pedirme el tema de la grabación, pero ojo, eso es solamente para aquellos que soliciten su certificación. Es decir, solicitas tu certificado y se te brindan las grabaciones de clases, los materiales y demás. Vamos a conocer a nuestra especialista. Ella es la magíster Sara Solís, es psicopedagoga, maestrista en psicología con mención en intervención psicoeducativa en trastornos del neurodesarrollo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una especialización en programas de intervención en educación especial, estimulación temprana y terapia de lenguaje. También ha trabajado en el Centro Especializado en Niños y Adolescentes TEA, TDAH y Neurodiversidad en Centro Nuevo Familia. También ha sido capacitadora en el Centro Artites, brindando cursos de talleres sobre el TEA, la estimulación sensorial y el desarrollo del lenguaje. Ha sido capacitadora del curso online Estimulación Temprana en el Centro Especializado en Gestión de Asesoría Educativo Ribeiro, ¿sí? EIRL. He sido docente también de TEA y TDAH de simulación en nuestro consorcio, así que ya la conocemos, ya sabemos de su expertise en el tema y sabemos que también va a brindar una enseñanza de calidad. Bien. Sin más preámbulos, estimados estudiantes, porque sé que están aquí con el deseo de aprender acerca de estas estrategias, la dejo con nuestra ponente. Y no se olviden, por favor, cualquier duda voy a estar atendiéndolos acerca de la certificación, acerca del diplomado que ustedes deseen llevar. Eso sería todo conmigo. Muy buenas noches. Adelante, Miss. Buenas noches con todos los participantes. Voy a esperar unos minutos. Ya me entregaron el host, muchas gracias. Bien, bienvenidos a todos los participantes. Estoy observando por este lado, tenemos a más de 69 personas conectadas por este medio, por el Zoom, ¿sí? Muy bien, a ver un momentito, por favor. Ya. Bien, voy a dar la bienvenida a el ponente que también va a estar a cargo. Él es el psicólogo Dante Palomino Quispe, que nos va a acompañar durante este taller gratuito que se va a desarrollar en 3 días, ¿sí? Entonces vamos a conocerlo, vamos a conocer un poquito más de él, también de un poquito de su historia, de su preparación, de su formación académica y de su experiencia. Adelante, Dante. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Buenas noches, chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Dante Palomino, me presento, soy licenciado en psicología por la Universidad de San Marcos e igualmente que Sara, también soy egresado de la maestría en intervención en trastorno del neurodesarrollo por, nuevamente, la Universidad de San Marcos. Soy especialista en ese sentido en lo que es el área de detección y evaluación y diagnóstico de cualquier trastorno del neurodesarrollo. No obstante, tengo una especialidad específicamente en lo que es TEA, o sea, TEA es lo que más me llama la atención, lo que más me gusta. No obstante, manejo, en este caso, cualquiera de esas condiciones. Sí, justo por eso tengo un diplomado en lo que es modificación de conducta y asimismo tengo la certificación para poder evaluar con la prueba específica A22, que probablemente ya muchos lo hayan escuchado. Además, tengo preparación en todo lo que es terapias contextuales. En ese sentido, voy a estar acompañándolos junto con Sara, hablando en estos 3 días con respecto a las charlas gratuitas y todo el diplomado con respecto a intervención en trastornos por déficit de atención y hiperactividad. Entonces, creo que sin más preámbulos, Sara, ¿empezamos con la clase de hoy día? Sí, empezamos. Voy a mandar también al grupo por medio del chat. Estoy mandándolo por el chat del Zoom. Estoy mandando el link
del Facebook de Accedu para los interesados en inscribirse en el diplomado. ¿Qué te parece? Hablamos un poquito del diplomado. Vamos a trabajar 8 módulos, o sea, es decir, son 8 meses donde vamos a tratar asuntos, bueno, temáticas, ¿no? Relacionadas con el TDAH. Además, es importante que ustedes conozcan que no solo vamos a abarcar marcos conceptuales que son importantes, sino también vamos a presentarles a ustedes estrategias para que puedan trabajar con sus niños o con sus hijos también, si quieren formarse como madres y conocer sobre el tema y apoyar también la intervención que están llevando sus hijos, ¿verdad? Bien, y vamos a ir durante toda el taller de hoy, vamos a ir mencionando también algunos puntos que vamos a tratar en el diplomado, ¿sí? Bien, y comenzamos, Dante, como lo dices, empezamos ya a conversar sobre la temática del día de hoy y es por eso que voy a compartir las diapositivas. A ver, por este lado. Un momentito, por favor. Otra vez. Ya. Ahora sí. Bien, entonces este taller gratuito se titula Estrategias para docentes de infantes TDAH, ¿verdad? Y hoy, por ser el día 1, vamos a trabajar en base a algunas preguntas que van a guiar la temática, el desarrollo, pero ustedes también pueden colocar algunas preguntas en el chat en cualquier momento, así que tienen toda la libertad para escribirnos, ¿sí? Bien, la primera pregunta para poder trabajar esta temática es ¿cuáles son los principales síntomas del TDAH que debo observar en el aula? Y esta es una pregunta, Dante, que todos los maestros se preguntan hoy en día, ¿no? Que se están interrogando, que se cuestionan, porque pues en la infancia, tanto en la primera infancia como incluso en la adolescencia, los niños empiezan a presentar conductas que podrían estar vinculadas con dificultades de comportamiento, podrían estar vinculadas con algunos problemas familiares, pero ahora se habla mucho del TDAH. Es más, se puede ver una conducta y se suele decir, ah, ese niño es hiperactivo, ¿verdad? Es algo muy común que se está escuchando en estos últimos años, sobre todo, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos saber cuáles son esos síntomas o características conductuales fundamentales que se relacionan con el TDAH y cuáles no, ¿no? Y qué debemos tomar en cuenta como docentes, ¿sí? Entonces, esa es una pregunta que vamos a ir desarrollándola y vamos a plantearles un caso, ¿no? Este es un caso hipotético, vamos a presentar un caso hipotético que nos va a ayudar a simular qué es lo que una docente podría escuchar de una madre de familia, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en Luis, ¿no? Vamos a ubicarlo a Luis en primaria, él está en 2º grado de primaria, con una edad cronológica, bueno, de 8 años. La madre informa, por ejemplo, que tuvo que cambiarlo a un colegio con menos estudiantes, ya que recibió muchas quejas de la maestra. Entonces, estamos hablando de un niño que constantemente lo cambian de colegio, ¿no? Cada año, o sea, su etapa inicial también lo han cambiado de colegio, ¿verdad? Tienen constantemente quejas de la maestra. Aún así, a pesar que le dijeron con esta estrategia su niño va a mejorar, aún así, en su nuevo colegio, la profesora, ¿no? Su nueva profesora le informa que Luis tiene una serie de conductas. Por ejemplo, que golpea a sus compañeros al jugar, empujándolos o agarrándolos con mucha fuerza. También informa que llora porque sus amigos se van a jugar fútbol y a él no lo incluyen, ¿no? Pues se quejan de que Luis no acepta cuando pierde. Esto es lo que se quejan los compañeritos. No, pero él cuando pierde no quiere perder, que Luis se enoja y no deja continuar el juego. Por otro lado, Luis menciona que no quieren jugar con él. Miren estas circunstancias, esta situación, ¿no? Que se puede estar dando en un niño. Posiblemente ustedes tengan niños, todo el público, ya somos 109 personas, puede ser que estén
conectados o estén recordando algún niño que tengan en el aula, ¿no? Que se asemeje mucho en Luis. Entonces ahora vamos a preguntarle al psicólogo Dante si hasta aquí nos vamos a quedar por ahora, hasta aquí estas conductas que vemos descritas estarían relacionadas con el TDAH. ¿Qué me comentas, Dante? Justo, varios de esos comportamientos podrían ser, estar relacionados con indicadores de un TDAH, pero va a depender del contexto, la situación y otras variables involucradas para poder determinar si efectivamente corresponde un diagnóstico o no. No sé si alguna de ustedes, chicas o chicos, podrían identificar alguno de estos comportamientos aquí descritos. Mientras ustedes van escribiéndolo en el chat, hay una pregunta que, por ejemplo, nuestro compañero Johan ha hecho en el chat y que es muy pertinente y me encanta. Te la comento, Sara. Nos dice que tiene una duda. Síntomas se refiere a una enfermedad. Efectivamente, siempre va a estar relacionado con un ámbito médico, pero no está relacionado con una condición. Pregunta por qué entonces en el tema estamos usando síntomas en vez de signos. ¿Quieres responderla tú o me encargo yo? A ¿Te ver, parece bien? vamos contigo, que has tomado Ya, la pregunta y luego yo perfecto. también colaboro en responder. Johan, te comento. En este momento lo estamos usando por términos prácticos como algo equivalente. Pero Dante, ¿por qué? Si el TDAH no es algo médico, no es una enfermedad, efectivamente, pero también hay que tener en cuenta el público objetivo con el que estamos trabajando. Y por fines prácticos, para que todo nos entienda, lo usamos como un término intercambiable en este preciso instante. No obstante, justo en el diplomado, ya cuando seamos mucho más teóricos y mucho más precisos, vamos a usar terminología mucho más específica y precisa para poder hacer clara diferenciación de esos aspectos. Entonces, en resumen, por una cuestión práctica estamos usando sintomatología, indicadores, para poder se entienda mucho mejor esa clase, ese taller. Bien, y es cierto lo que nos dice nuestro público por aquí, que nos escribe, a ver, Johan, ¿no? Es cierto, ¿no? Y mira cómo una docente se puede preguntar, a ver, pero licenciada, usted está describiendo una conducta aquí. ¿Cómo eso puede estar relacionado con un síntoma? ¿O cómo yo lo puedo describir como un síntoma? Bien, y es cierto lo que menciona Dante. Cuando nosotros trabajamos, analizamos el TDAH, nosotros podemos hacer referencia a lo que vemos como sintomatologías, porque estamos abordándolo también desde esa visión conceptual médica. Es cierto. Incluso los profesionales de la salud se encargan de, pues, hacer todo el diagnóstico, justamente de eso también vamos a hablar. Un momentito, por favor, hay un audio, un ratito. Muy bien, bien, ahora sí, gracias. Entonces, es cierto que nosotros como docentes no nos vamos a referir cuando describamos las conductas de un niño como síntomas, pero sí vamos a luego comprender que es parte de una investigación, ¿no? El TDAH es un trastorno de neurodesarrollo. En el módulo 1, por ejemplo, analizamos por qué se llama trastorno de neurodesarrollo, cuándo se origina, cuándo darnos cuenta que estamos observando una conducta atípica, cuándo reconocer que sí estamos viendo hitos del desarrollo y cuando hay una desviación de esos hitos o signos de alerta que nos dicen, ojo, esto no está marchando, desarrollándose adecuadamente de pronto, ¿no? Podríamos decir que hay una desviación o signos que nos empiezan a dar indicios de que debemos actuar, ¿sí? Bien, entonces, Ahora, eso para comentarlos. Dime antes, Dante. justo, con respecto ya al caso de Luis y que estabas pidiendo algunos indicadores que pueden estar asociados a TEA, nos han comentado dos personas. Por ejemplo, Lisette nos comenta que tiene un niño o una alumna que se frustra por una acción en clase y tira las cosas, lo cual sí, efectivamente, dependiendo de la situación y el contexto, podría ser a estar asociado a un TDAH.
No en todos los casos, pero en algunos puede estar Ujú. enfocado a ello. Por otro lado, Cintia nos dice, en mi salón también hay un niño que se frustra al perder y llora y se molesta. Asimismo, y este es un indicador mucho más claro de TDAH, en varias ocasiones se mueve del espacio. Imagino que sin poder, ¿cómo se hace? Ser regulado adecuadamente. Así que ese indicador me parece mucho, mucho más asociado a un TDAH incluso. Claro, muy bien. Y qué bien, estamos viendo a Cintia, Lisette, que sí están logrando describir adecuadamente las conductas, ¿no? Porque esto es un aspecto muy importante. Reconocer qué es lo que vemos, no asumir juicios que a veces suele pasar en los docentes. Decimos, ay, el alumno inquieto, pero ¿qué hace? ¿Qué acciones hace? Ay, no sé. Podemos ir sobre todo vinculándolo con lo que hemos sentido en la sesión, tal vez hemos sentido enojo, hemos sentido incomodidad, fastidio, y no nos estamos enfocando bien en reconocer cuál es la conducta realmente de Luis, ¿no? Bien, y que también, luego ya hablaremos de ello, que hay estrategias para poder reconocer qué sucedió antes de esta conducta y cómo manejarlo después. Bien, sigamos describiendo a Luis, que por ahí vamos reconociendo entonces que sí podría estar relacionado con el TDAH, sobre todo cuando él no controla sus emociones, siente frustración al empujar, eh, cuando se enoja o cuando, por ejemplo, pierde, no acepta que ha perdido, ¿no? Entonces él pierde el autocontrol y pues responde de forma automática de pronto, ¿no? Sin mayor reflexión. También vemos que en clase se le caen los materiales constantemente, ya sean los útiles escolares o los alimentos. A pesar que se le cae y se frustra por ello también, siempre quiere tener varios objetos en su mesa. Quiere estar tocando, agarrando varios elementos y cuando la profesora se los quita, ¿no? Los quiere guardar, llora. Dice, no, no me lo quiten, como si los necesitara para utilizarlos, ¿no? También se sube a la silla constantemente, es decir, que tiene los pies encima de la silla, ¿no? Es muy inquieto y no deja de moverse. Es lo que menciona la profesora. Que no comprende qué hacer en clase porque además de tener estas conductas, Luis todavía no ha logrado aprender a leer y a escribir y ya está en segundo grado. Él solo transcribe, pero aún así no se le entiende, ¿no? Es ininteligible. Los padres también mencionan que su cuaderno es un desastre en comparación con otros compañeritos que ellos ven, ¿no? Su niño es zurdo y no le gusta escribir, es decir, tiene una actitud de rechazo, Luis, hacia la escritura. Sara, justo Comenten. Justo lo que estoy leyendo se asocia a lo que Jenny acaba de comentar. Dice que también tiene un alumno muy inquieto que agrede a sus compañeros y juega muy bruscamente, pero además que tiene un vocabulario que no es adecuado para su edad. Y me parece que esto se asemeja a lo que estuviste comentando sobre Luis, que tiene dificultades para leer y escribir y transcribir lo que se le pone, ¿no? Entonces Ujú, parecería que en algunos casos, quizás no en todos, no solamente hubiese indicadores de algo, sino de algo más. ujú. Bien, y eso es cierto, ¿no? Generalmente nos enfocamos en la conducta, pero esa conducta podría tener un trasfondo, o sea, algo más, además de presentar, ¿no? Como hipótesis, la profesora ya está hipotetizando, dice, este niño tiene TDAH, o he escuchado hablar del TDAH, los niños que son muy inquietos, entonces ya lo empieza a relacionar, pero no comprende cómo es que además de ello, el niño no ha logrado aprender a leer y escribir. ¿Sí? Justo Jenny también por aquí, ¿no? Nos habla de vocabulario, es decir, que tal vez el niño pues no tiene un bagaje, ¿no? De palabras que le permiten conversar fluidamente, entonces por ahí puede ser que incluso pierda atención en esa conversación con los demás o no se le entienda lo que quiere decir, ¿no? Teniendo eso presente, por eso justamente tenemos un módulo específico en el diplomado para hablar de las comorbilidades en el TDAH, es decir,
que no solamente presentan esta condición, sino Ujú. algo adicional con mayor o menor probabilidad, dependiendo del caso, pero que pueden también estar asociados a ellos. Uno de ellos, un trastorno del aprendizaje. Otro, por ejemplo, lo que mencionó Jenny, un posible trastorno del desarrollo del lenguaje, ya no trastorno específico del lenguaje, como recordarán. ¿Sí? Ujú. Ahora, Sí, me ujú. permite comentarte. Permíteme ampliar antes Sí, dale. de que pases a otro tema. Has mencionado algo fundamental y que todos los docentes debemos conocer, que no solo hay presencia de TDAH, sino otro trastorno. Eso, pues porque justo con lo que mencionas y quiero recalcarlo, ¿no? Un niño podría presentar un trastorno asociado y es importante que conozcamos los docentes qué otros trastornos. Si podrías comentarnos más, nos has mencionado uno, si podrías comentar los tipos de trastornos de aprendizaje, los más específicos y otros que podrían estar. ¿Cuáles serían? En el caso del trastorno del aprendizaje podría ser de tipo o afectación en el área de escritura, lectura y o cálculo. En el caso del trastorno del desarrollo del lenguaje puede ser a nivel comprensivo, expresivo o un combinado. Podríamos también tener como otra comorbilidad un trastorno del espectro autista. Podríamos presentar también un trastorno de conducta o un trastorno negativista desafiante. En niños, en personas un poco más grandes, se aumenta la probabilidad de que haya episodios o una condición de ansiedad y o depresión. Entonces, este Ujú. tipo de comorbilidades, y ahora, esas son algunas nada más, porque si tuviéramos que hablar de todas las posibles comorbilidades, tendríamos hasta, no Bien, terminaríamos. ¿no? Pero digamos que lo que podríamos nosotros asesorarnos para poder identificar en el aula, porque podría, por ejemplo, estar presentando un niño discapacidad intelectual y no necesariamente un déficit de atención, ¿no? Claro. Eh, y entonces esa falta de comprensión no necesariamente va a estar relacionada con el TDAH. Bien, entonces qué importante que un maestro conozca cómo se manifiestan estas sintomatologías, ¿no? Un técnico médico, repito, y ya lo ha dicho Dante también, que es una manera de analizar desde un punto de vista médico y tomando las bases teóricas, pues, de los sustentos, ¿no? Sin embargo, para practicidad, para una docente, es conducta. Lo que ve la docente es conducta. Bien, entonces quiero saber, Dante, cómo se manifiesta entonces la inatención. ¿Qué nos dicen también los manuales diagnósticos al respecto? A ver, coméntame tú primero. A ver, para dar el diagnóstico de TDAH tiene que haber afectación en uno, dos o dos áreas. ¿Por qué? Bueno, una u otra o dos áreas. La primera área, como pueden ver aquí en la pantalla, es inatención. La segunda está relacionada con hiperactividad, impulsividad. Puede haber un TDAH con predominio inatento, puede haber un TDAH con predominio hiperactivo impulsivo o puede haber un TDAH de tipo combinado. Entonces, ustedes pueden a veces en algunos casos ver a un niño con este diagnóstico, pero van a ver un niño tranquilito que se mantiene sentado, pero que cuando le dan las instrucciones el niño puede estar mirando a otro lado. Entonces, ahí estamos viendo una afectación específicamente en lo que es inatención, así como podemos ver alguna de estas otras características que están aquí en pantalla. Ujú. Muy bien, nos has aclarado entonces que no solo vamos a hablar de hiperactividad, que es lo que generalmente se ve, ¿no? La Se asocia hiperactividad con ello, claro. se ve a través del movimiento, es más de pronto, más práctico observarlo. Sin embargo, puede haber presencia de inatención, ¿no? Y este estudiante, por ejemplo, vamos a ir leyendo por aquí cómo se manifiesta en la desviación de las tareas, ¿no? Entonces, la docente deja una actividad, deja una tarea y el niño se distrae, ¿no? Se desvía hacia otro estímulo que puede ser mucho más atractivo del que le está presentando la docente, ¿sí? Bien, ¿qué otros? Por aquí estoy leyendo que nos han escrito A ver, valga la redundancia, varias descripciones mientras de tú las vas, conductas, ¿no? A ver, mientras tú vas leyendo, voy comentando algo. Por ejemplo, ujú, hay una, un indicador dentro de los criterios diagnósticos que a veces se asemeja con otros diagnósticos, por ejemplo, el TEA.
hay casos en los que, por ejemplo, el niño está haciendo alguna actividad, nosotros lo llamamos y el niño no presta atención. Y a veces decimos, no, pero es que está directamente relacionado con un niño dentro del trastorno del espectro autista, porque le estamos llamando por su nombre y no voltea, que es una característica a veces bastante clara. Ah, pero en el caso del niño con TEA y con TDAH va a haber una diferenciación en cuanto a la función de la conducta. En el caso del niño con TEA, cuando le llaman por su nombre y no voltea, el niño no sabe qué es lo que tiene que hacer bajo esa condición. A veces el niño con TDAH lo escucha, pero prefiere ignorar el comportamiento de manera deliberada. Entonces, a Oh, veces hay indicadores que pueden solaparse y que por eso justamente el especialista tiene que analizarlo y ujú, complementarlo con otros indicadores para poder llegar a la conclusión y el descarte pertinente. ujú. ¿Y cuántos meses tendría que observar un profesional la presencia de esta inatención? Va a Porque, depender, sí, ujú, porque puede pasar, ¿no? Que un niño se levantó de mal humor, tomó desayuno renegando en casa, apurado, posiblemente no le gusta que lo apuren, y llega y no tiene ánimos de nada, ¿no? Entonces él ese día de pronto va a estar muy distraído, ¿no? Entonces la docente se da cuenta. ¿Es suficiente un día, una semana, un mes? ¿Cuánto tiempo deberíamos ser conscientes de que hay una clara inatención a detalles, un claro descuido de pronto en las tareas escolares, en otras actividades? ¿Cuánto tiempo? los manuales diagnósticos nos dicen que tiene que haber al menos un periodo de 6 meses de ese comportamiento. Ahora, si bien es cierto, en una evaluación formal de psicológica, no vamos a observar estos 6 meses de alteración, justamente por eso tenemos protocolos para, mediante la entrevista, conocer si el patrón viene permaneciendo, ya sea en la misma medida o en una medida similar. ¿Por qué? Porque en algunos casos el comportamiento empieza de menos a más y a través de la entrevista ya vamos conociendo cómo empezó, desde cuándo comenzó y si efectivamente ese comportamiento que se ha mencionado ha venido agravándose con el tiempo y al llegar hasta el punto en el que está el papá o la mamá preocupado yendo a evaluación. Pero Ok. eso también va a depender de algunos aspectos en cuanto a cómo vamos observándolo a través de la entrevista y de manera prospectiva. Bien, entonces aquí, por ejemplo, lo que mencionas tiene que ver con la importancia de que la madre de familia también conozca, ¿no? Qué es lo que está presentando su niño, saber recoger la conducta, ¿verdad? Porque si la mamá tiene una idea equivocada de su hijo, o mejor dicho, tiene un prejuicio, ¿no? O ha decidido, pues, describir la conducta de su niño con adjetivos. Dice, mi hijo es inquieto, mi hijo es... Y esta palabra lo escucho bastante. Mi hijo es recontra, movido, distraído, más que precisar. Entonces, si el especialista requiere entrevistar a la madre debería reconocer realmente cómo se está manifestando esa inatención, ¿no? Y hay una de las manifestaciones que a veces crea ciertas dudas. Te, te cuento. Por ejemplo, ¿no? El que cuando juegan, algunos, dependiendo de, pues si el juego les agrada mucho, sí pueden mantener la atención. Sin embargo, nosotros sabemos que dentro del análisis sintomatológico, tenemos que reconocer que el niño presente dificultades para mantener la atención tanto en tareas como actividades recreativas. ¿Cómo podemos diferenciar esto? ¿O qué está pasando en esta situación? Repíteme la pregunta, disculpe, me estaba leyendo los comentarios de Ok, los ok. compañeros. Mira, hay una característica sintomatológica que tiene que ver con que el niño no solo va a presentar eh, dificultades de atención en actividades académicas, sino también debería evidenciar esa inatención en actividades recreativas. Es decir, empieza a jugar con sus amigos y se distrae, se olvidó algo y se distrae y no sigue las indicaciones. Pero a veces estos niños son muy hábiles, por ejemplo, en los videojuegos, ¿no? Y ahí sí prestan atención. Entonces, esta situación hace que la mamá diga, no, se hace, no es TDAH, se hace. ¿Qué me puedes Ah, al respecto? qué bonita pregunta. Hay algo
llamado hiperfocalización, que en algunos niños que están dentro del espectro, va a haber un estímulo bajo el cual van a centrar toda su potencial y habilidad para poder concentrarse. Entonces, pueden ser distintos estímulos. El más usual es que esté relacionado con las pantallas. ¿Por qué? Porque es lo que menos actividad les está exigiendo y por consiguiente les es mucho más fácil mantener esa atención. Entonces, como es mucho más pasivo, es mucho más sencillo mantener la atención en ello. No Ok. obstante, puede ser cualquier estímulo, ¿de acuerdo? De la realidad. Va a depender del niño, del contexto, va a depender de otras variables para que pueda surgir este tema. Bien, Pe- entonces, sí, sí. permíteme tomar lo que has mencionado. Entonces, no quiere decir que un niño con dificultades de atención nunca pueda prestar atención, ¿no? No, Sí, claro sí que va a no. poder, ¿no? Exacto. Ahora, Ujú. todo niño es sensible de lograr aprendizajes, ¿de acuerdo? Y mientras más pequeños, mucho, como profesores o psicólogos que estén aquí presentes, van a saber, va a haber mayor plasticidad cerebral para que el niño pueda captar mucha más información. Basado en esto, los niños y la tendencia es que vayan mejorando. Ahora, y justamente por eso en los adultos no se ve tanta afectación como en los niños, porque van aprendiendo ciertos comportamientos y ciertas estrategias para poder suplir estos déficits que van presentando desde la niñez. Al menos eso en el caso del TDAH. Ujú. Muy bien, gracias Dante por lo que nos mencionas, porque nos ayuda a aclarar este aspecto, ¿no? Porque a veces genera duda, porque pensamos que un niño que está presentando indicadores de TDAH y que justamente se relacionan con la inatención, no va a poder nunca atender. Y en realidad sí, ¿no? El cerebro con su capacidad plástica le permite a la persona aprender estrategias, aprender desde que se levanta hasta que se acuesta, una serie de rutinas que van a favorecer también a que él pueda llevar, ¿no? Realizar su agenda lo más atento posible, ¿no? Y lograr sus propósitos, sus metas. Pero es importante conocer esas estrategias, entonces, ¿no? Eso será lo que vamos a ver entonces en este diplomado. Bien, por aquí tenemos un aspecto a considerar, la falta de persistencia. Y se asemeja a lo que nos ha escrito por aquí. He leído ya un casito por aquí, nos escribe, a ver, voy a retroceder. Ya, nos escribe Esther, nos dice, mi hija es muy distraída a la hora que le explico sus tareas, a la hora de pintar, lo hace todo rápido. Ella quiere terminar lo más rápido. Entonces, yo creo que se relaciona con la falta de persistencia, ¿no? Todo lo quiere hacer muy rápido. Y Entonces, justamente se relaciona a lo que dice Elsa, que se llama igual que mi mamá, mamita, gracias. ujú, Dice, tengo mi hijo demasiado inquieto, hace las tareas a medias, no lo termina. Se inquieta y bueno, no las realiza. Más quiere jugar que hacer las tareas. ujú. Muy bien. Y también, bueno, nos dice otros aspectos que ahora lo vamos a retomar. Entonces, sí es cierto. Entonces, pero miren, vamos a hacer un grosso modo de lo que hemos estado conversando. ¿Sí? Un ratito, por favor, para apagar el audio. Mami, ma, ¿No? Un mami, ratito. que tengo Sí, tu hijito. cara. Ya. Muy bien, yo tengo por aquí el host, así que en ese sentido puedo apagar los audios de forma bastante rápida. Bien, seguimos entonces para poder concentrarnos en la temática que estamos abordando. Entonces, lo que hemos ido aprendiendo hoy, importante, describir. Describir, repito, sería la conducta, ¿verdad? Tratar de llevar un registro que nos permita tomar nota de lo que estamos observando y dejar poco a poco, dejar de lado, porque sé que es complejo, ¿no? Porque involucra las personas que cuidan a los niños, ya sean madres, educadoras o cuidadoras, se vinculan tanto con ellos que pues al tener constantemente estas dificultades, ya sea de inatención, desorganización, por ejemplo, eh, van a tener emociones, pues, ¿no? Van a enojarse, van a frustrarse, las mamás también, pero miren que vamos a ir comprendiendo que es fundamental
fundamental, perdón, es importantísimo escribir, tomar nota, ¿no? Hacer una pequeña historia de lo que vemos en el niño. Y permíteme un poquito ampliar estas, ahora que estoy comentando, los padres también podrían estar relacionados con lo que presenta el niño, porque también los padres se frustran y estoy recordando justamente la heredabilidad. Si nos puedes comentar brevemente, a ver, un poquito de ello. Un ratito, por favor. Ahorita te solicito el audio. Ahora sí, Con el micro apagado, perdón. ya. Si bien es cierto, el TDAH se hereda, los padres no son los causantes del comportamiento del niño, pero sí influyen en el grado de afectación que el niño tenga en la actualidad. Entonces, va a depender de cómo los padres respondan a los comportamientos o las conductas del niño con o sin TDAH en este caso, para Ujú. que estos aumenten en cuanto a su disfuncionalidad o se vuelvan mucho más funcionales de acuerdo a la interacción que tengan con ellos. Pero sí, en ese caso los padres influyen en cómo el niño se está comportando. Claro, muy bien. Y eso también vamos a hablar porque tenemos un módulo donde vamos a trabajar con respecto a la familia, cómo las conductas de la familia también son importantes, que pueden hacer, bueno, estrategias que podemos trabajar los docentes con los padres. Va a estar muy interesante este módulo. Bien, entonces estamos entendiendo que debemos describir lo que estamos observando, vamos a observar diversas situaciones. Entonces, no solo la inatención se manifiesta con pues, las tareas académicas, no solo en ello, sino vamos a ver esa falta de persistencia de pronto al culminar un juego, ya sea un armado de rompecabezas, de pronto vamos a ver esa desviación cuando el niño está jugando con un objeto, pero de pronto se acuerda de otro juguete que tiene guardado, lo deja y se va a jugar con otro elemento, ¿sí? Y así sucesivamente. Aquí también en el chat vemos diversas conductas que se relacionan con esa inatención e incluso necesitamos comprender que cada niño es único y en ese sentido podría manifestar un espectro también, y esta palabra la usamos bastante, ¿no? Para hacer referencia de que las conductas se van a diferenciar entre uno y otro, a pesar que van a tener la misma etiqueta diagnóstica, cada niño va a presentar de diferente manera, va a manifestar esa inatención, ¿sí? Un momentito, Aide Maguiña, permíteme por favor, un ratito. Vamos a culminar aquí este aspecto, cómo se manifiesta la inatención, para pasar a cómo se manifiesta la hiperactividad, ¿no? Vamos a hablar de este punto. Bien, nosotros tal vez como docentes hemos escuchado, y ya lo he venido diciendo, hemos escuchado hablar de que la hiperactividad tiene que ver con el movimiento, ¿no? Entonces, bueno, es cierto, ¿no? Hay una actividad motora excesiva, sobre todo esta actividad la vamos a ver en el aula, ¿no? A veces es la docente quien reconoce las características del TDAH, la presencia. ¿Por qué? Porque en casa no tiene, pues, de pronto una organización, el niño se levanta y con la pijama, va, agarra los alimentos sin mayor orden, ¿no? Tira, se mueve, se trepa en el sillón, se sube a la silla, a la mesa, jala, juega con el perro en la cama. Entonces, la mamá tal vez por desconocimiento o tal vez porque a ese niño lo cuida más otra persona que no reconoce la importancia de organizar su día del niño. Y cuando llega recién el niño en la escuela, ahí es cuando la docente dice, a ver, estamos poniendo normas, estamos haciendo acuerdos entre todos los niños, pero a este niño le gusta treparse en el mueble, le gusta salir corriendo, en cualquier momento se sale del salón, se escapa, se mueve, en su asiento también se mueve, al igual que Luis, ¿no? Del caso. Bien, ¿qué es lo que está pasando aquí realmente, Dante? ¿Cómo se manifiesta la hiperactividad? Eh,
En resumen, la hiperactividad es el exceso motor, dificultad para mantenerse quieto. Ahora, también va a depender del contexto. Es distinto un niño que esté moviéndose en el parque a un niño que se esté moviendo en el aula de clases. Dependiendo de la edad y dependiendo de las situaciones, porque, por ejemplo, en el colegio va a depender de qué tipo de profesora sea y cómo sea la enseñanza, y eso sí le puedes comentar un poquito más tú, el niño va a tener que mantenerse sentado por una cantidad determinada de tiempo. Y dependiendo de la edad que tenga, se espera una cantidad de tiempo mínima dependiendo del contexto. Por ejemplo, por poner un ejemplo, un niño de entre 3 y 5 años espera que al menos se mantenga entre 5 a 10 minutos sentados en un contexto como por ejemplo la sesión de terapia o la sesión de evaluación. 5 o 10 minutos sentados con un juguete, claro está. Si ese tiempo no se cumple, entonces podemos estar observando un indicador de un posible TDAH, ¿de acuerdo? Un posible, como siempre repito, ¿de acuerdo? O por ejemplo, esos niños que están moviendo la pierna, o están aquí con el brazo, que están acá rascando y se pican, como que todo el cuerpo lo siente que algo tiene y que tiene que moverse para poder sentirse bien, esos niños está asociado con un exceso motor. Ahora, Bien, 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 gracias, gracias. Ahora, permíteme un momentito, por favor. ahora, si me, Dime, Ahora, a ver, justo para comentar, aprovechando esto que está comentando Cintia, que dice ya, que en ese caso, por el momento, que su niña, después de realizar algunas actividades con mucho movimiento, se queda sentada mirando un espacio por un momento. Ahora, si bien es cierto, el hecho de moverse mucho puede ser un indicador de TEA, el hecho de quedarse mirando a un espacio por un momento puede ser un indicador de alguna otra afectación de tipo neurológico. Así que hay que estar atentos a ello. No digo que sea esto, pero atenta. muy bien, Hay claro. hay dos tipos de epilepsia. Uno en el que se ve que la persona se mueve y todo el cuerpo comienza a retorcerse. Y hay otro tipo de epilepsia en el que solamente se da dentro del cerebro. La persona se queda quieta, uno le habla y la persona no se percata. Pero es porque está teniendo un episodio epiléptico dentro. Si ese fuese el caso, hay que llevarlo con un neurólogo para descartarlo. Ella tiene sus pruebas para poder observar y constatar que no sea ello. De todas maneras, al menos es una señal de alerta, Cintia. Nunca está de más que lo observen. Sí, 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 sigue, Sara. Perdón, bien, perdón. bien, Dante, lo que mencionas, porque también es importante diferenciar entre el TDAH y el TEA, ¿no? A veces, si el niño no responde al llamado, decimos, ah, es que está distraído, pero si no responde al llamado durante más tiempo, primero desde su hito de desarrollo, donde ya debería interactuar con los demás, y vemos que no lo está logrando, que no responde al llamado, no socializa, no interactúa, no hay sonrisa social, no hay atención conjunta. Entonces, tal vez no solamente enfocarnos en esta inquietud motora que podemos estar observando o esta falta de atención, sino, como dice Dante, hay que considerar que podría estar presentando el niño otro trastorno de neurodesarrollo, siendo este posiblemente el TEA. Y es por eso que también en la especialización, en el diplomado, vamos a trabajar un módulo dedicado al trastorno del espectro autista, ¿sí? En ese sentido, las animo a todos los participantes a inscribirse para que puedan aprender más sobre estos trastornos que ahora es importante que los docentes lo sepamos, ya que tenemos niños en el aula que están presentando estos diagnósticos o esta sintomatología, estas características conductuales. Y hay una pregunta justamente en el público que dice, ¿mi niño puede ir a un aula a pesar de que presenta TDAH? Bien, entonces ahí tenemos que considerar qué es lo que nos dice la norma del Ministerio de Educación. Y ello nos dice que, pues sí, sí, ¿no? Bajo un enfoque que se llama pues el enfoque inclusivo, donde no solo vamos a considerar a niños que tengan diagnóstico. El TDAH para el Ministerio de Educación no es pues una discapacidad, ¿ya? Lo considera como parte de la diversidad. ¿Y qué implica diversidad? Pues características que puede tener una persona, maneras de responder ante pues, un contexto, necesidades propias de un niño, ¿ok? Entonces, de eso también tenemos un módulo donde vamos a enseñar a hacer diversificación curricular, ¿sí? Pero regresando al punto, a la pregunta,
Entonces, ¿cómo se manifiesta la hiperactividad? Estábamos hablando de que, pues, en el caso del que estábamos mencionando Luis, efectivamente, Luis se sube a la silla, Luis juguetea con los objetos, los quiere tener, y los toca, los retuerce, de pronto los golpea, ¿no? Corretea con frecuencia, se trepa, sin medir el peligro. Eso también sucede, ¿no? Sin ser capaz de reconocer que está en una situación de peligro. Ahora, entonces vemos a niños que es como si estuvieran impulsados como por un motor, ¿no? Súper activos, ¿ok? Pero esto no solo se va a manifestar, como lo has dicho, a través del movimiento, eh, también se puede manifestar a través de hablar excesivamente. ¿Nos puedes, Dante, por favor, explicar cómo es eso? Que a través del habla, o a ver, explícame un poquito más. Por Ese, ejemplo, ya. este punto se relaciona tanto con la hiperactividad, pero también un poquito con lo que es la impulsividad, que es la dificultad para poder regular los comportamientos automáticos. ¿Sí? En eso se resume la impulsividad. Entonces, un niño que habla con frecuencia probablemente también tiende a interrumpir. Entonces, no va a saber cuándo esperar el turno, y tampoco va a saber en qué momento es que tiene que hablar, y por consiguiente no va a saber cuándo parar. Entonces, va a hablar, va a hablar, va a hablar, ve que la persona no responde porque probablemente un adulto sí sabe cuándo tiene que emitir un comentario, pero el niño va a seguir hablando y hablando y hablando, y el adulto solamente está esperando. Y como el niño no da una respuesta, sigue hablando y hablando y hablando y hablando. Pues por esta dificultad para poder regular y tener en cuenta qué es lo que puede, cómo es estar esperando la otra persona para poder emitir un comentario. Ese tipo Ujú, de cosas podrían estar pasando, y también están relacionadas con la impulsividad, pero un poco también con la hiperactividad. Justamente estos dos comportamientos, hiperactividad e impulsividad, van juntos, porque son como una amalgama, ¿sí? ujú. Ambos se relacionan, están muy estrechamente relacionados, y por lo tanto a veces separarlo es un poquito difícil. En algunos puntos va a ser más claro que otros. Por ejemplo, el hecho de moverse en exceso, que el cuerpo se mueve en exceso, es claramente hiperactivo, pero el hecho de que, por ejemplo, tire la puerta cuando está saliendo, no por malcriado, sino porque quiere hacer las cosas rápido, está más relacionado con impulsividad que, por ejemplo, con hiperactividad. Ujú. Muy bien, gracias por detallarnos ese aspecto, es cierto, ¿no? Entonces tenemos a niños que pueden presentar déficit de atención sin hiperactividad, sin impulsividad, o niños que presentan hiperactividad e impulsividad, ¿verdad? Bien, y como habíamos dicho en un inicio también, a veces los niños que presentan déficit de atención son los que pasan desapercibidos porque son los más tranquilitos, y lo más notorio es aquel que sí muestra esa impulsividad, esa respuesta apresurada, o que se enoja fácilmente y responde pues sin mayor reflexión, ¿no? Bien, quiere recompensas inmediatas, quiere que se les den los juguetes, y a veces les cuesta también escuchar lo que se le está proponiendo, ¿no? Como dice Milagros, se irrita fácilmente. A ver, voy a leer por aquí. Me dice, ahora voy con el otro casito de Lorena. Muy Un bien. paréntesis nada más. Chicas, Dime. he visto que un par de veces han estado queriendo participar. Un favorzote. Escriban la pregunta en el chat para nosotros poder leerla y ir respondiéndola progresivamente. Porque quizás darles un tiempito para hablar no sea muy factible. Entonces, para Sí, no perder sus ujú. preguntas, póngala. Sí, por favor, vamos a tratar de responderlas, ¿no? Bien, entonces, mire, entonces Milagros también nos ha mencionado que tiene un niño, ¿no? De 5 años, que no solo tiene TDAH, ¿no? Y dice bien marcado, sino también presenta autismo grado 1. Ahora, ese bien marcado, quiero preguntarte, Dante, ¿qué quiere decir? ¿Es un TDAH grave? ¿Un TDAH, puede ser un TDAH suavecito? ¿Cuáles son los niveles? ¿Existen niveles? ¿Puedes explicarnos un poquito de eso? Ya. Los niveles van a estar asociados principalmente al deterioro en el funcionamiento en otras áreas. Es decir, si el funcionamiento a nivel social, o en el caso de personas más adultas, laboral, está mucho más afectado, entonces, dependiendo de ello, vamos a considerar la gravedad, ¿de acuerdo?, en el que se está presentando la condición.
Ahora, para eso también cuando estamos evaluando, estamos viendo niveles de desempeño. Es distinto un niño con un TDAH que salga en la parte atencional en un medio bajo a un niño con un TDAH que salga en un desempeño de déficit leve, moderado, severo o profundo. Va a depender también de, en el momento de la evaluación, en qué rango de desempeño esté funcionando para saber el grado de afectación en el que esté comportándose. Ahora, eh, Sara, creo que tú respondiste algo con respecto a la inclusión, ¿cierto? Un niño con Sí, TDAH no es sí. considerado en inclusión. No, no es considerado un niño con discapacidad, pero sí forma parte de la inclusión, que hay que Ah, comprender bien a qué se refiere inclusión, porque solo actualmente a veces, ¿no? Escuchamos que inclusión solo se refiere a los niños que están presentando una condición y en realidad no, hay que comprender y eso también lo voy a explicar muy bien con respecto a lo que nos dicen las normas, lo que tiene que ver realmente el concepto de diversidad, ¿sí? Ahora, ahora, regresando a este pero aspecto, ¿quieres ampliar ese punto? Dime, dime. sí, pero me parece que sí hay colegios que están especializados en TDAH, eso sí, ¿no? Claro. De hecho, ¿no? Si los profesionales y los docentes se especializan, definitivamente es más favorable porque la docente tiene que estar preparada, ya que en el aula puede haber, por ejemplo, ¿no? 5 niños que están presentando conductas relacionadas con el TDAH y 3 niños que tienen un diagnóstico o que sí perfilan a un diagnóstico. Entonces, miren que el TDAH está presente en las aulas y no hay un número mínimo de inscripción, o sea, es decir, no hay un condicional, porque tal vez en el TEA, ¿no? Al momento de conversar con la directora, ¿no? Uno va diciendo, bueno, quiero saber si en el aula hay otro niño con TDAH para que no tenga la profesora de pronto La carga. tantas dificultades, ¿no? Tanta carga. Entonces la maestra le dice, sí, ya tengo 2 niños, con usted sería el tercero. ¿Puede haber alguien más? ¿Puede haber un cuarto, un quinto? Bien, en el Ministerio de Educación dice que la norma nos dice que de grado 1, grado 2 ingresan a inclusión educativa, ¿ok? O sea, sí pueden estar. ¿Y puede haber más? En realidad, la norma dice que sí. Increíblemente, la norma dice que sí, pero dice hasta 3, nos dice, ¿no? Pero si es que hay vacantes, la norma nos dice que sí. Y con respecto al TDAH, es importante saber que no hay un límite. Podríamos tener un aula con varios niños, estoy hablando así, de 5 niños que estén presentando TDAH y que la docente tiene que ser muy estratégica, tiene que conocer sobre el TDAH, conocer lo que es adaptaciones curriculares, em, cambiar su programación, hacer una serie de ajustes necesarios para poder trabajar con su grupo, ¿sí? Entonces, ¿es posible que por esa razón también estén pidiendo profesoras sombras en algunos Ya. colegios? Sí, efectivamente, ¿no? Y si ustedes también están interesados en conocer sobre estas condiciones de neurodesarrollo, porque desean hacer ese apoyo, porque eso sería un apoyo. Cuando se identifica una necesidad en el niño, que puede ser una necesidad relacionada con el aprendizaje, entonces, los padres acuerdan con los docentes, con los directivos, cómo dar solución a ello. Una maestra sombra o shadow, ¿no? Cumple esa función de apoyo, pero no debemos dejar de considerar que la docente es la responsable del niño. Entonces, fundamentalmente, la docente tiene que saber sobre estas condiciones de neurodesarrollo, ¿sí? Bien, entonces estamos comprendiendo también que el TDAH nos decías que, retomando, ¿no? Nos decías que podemos tener niños que presenten déficit de atención, niños que presenten hiperactividad e impulsividad. ¿Y puede haber un combinado? Te pregunto, Claro, explícame un poquito más sobre ello. claro, en el caso del combinado es básicamente observar ambas áreas afectadas. Bien es cierto, algunos puntos en mayor o menor medida, amplias áreas vamos a observar dificultades para eh, ya sea atender y mantenerse quieto y actuar sin pensar en este caso. ¿Sí? Ahora, igualmente,
no por tener un combinado significa que la afectación va a ser grave necesariamente. Puede ser un combinado, pero una afectación leve, moderada. ¿Sí? Eso podría pasar. En este punto, creo que también sería importante comentar, en todos los casos, ¿es necesario medicar a los niños con TDAH? La respuesta es no. No es necesario medicar a todos los niños con TDAH. Va a depender de varias condiciones para poder medicarlo. Por ejemplo, una de ellas, preguntamos, ¿el niño ha llevado terapias? Y me dicen que el niño no llevó terapias y recién tiene 3 años, ¿para qué medicarlo? Lógico. Pero, por ejemplo, el niño tiene 6 años, su afectación y su alteración está impidiendo que él se mantenga sentado en el aula por más de 5 minutos. Le cuesta, ¿cómo es esto?, mantenerse realizando tareas. Ya llevó terapias durante buenas cantidad de meses, incluso ya por un año en algunos casos. Bajo esas circunstancias sí podemos sugerir un tipo de apoyo adicional, en ese caso de tipo farmacológico. Pero recordando, va a depender de qué especialista para poder dar una medicación, porque no todos los especialistas medican. Algunos solamente sugieren, otros son los encargados de ya medicar. Eso lo vamos a comentar el día de mañana. ¿Sí? Mañana vamos a trabajar ese punto y qué bueno que hay interés del público. Por eso Bien, justamente, ahora vámonos oiga, con esta pregunta. ¿Cómo puedo diferenciar entre el TDAH y otros problemas de comportamiento? Porque miren, también podría ser que el niño no esté presentando TDAH, sino lo que estamos viendo son problemas de conducta, ¿no? O comportamiento, o dificultades de aprendizaje. Porque si un niño de pronto está presentando dificultades de aprendizaje, podría optar por responder a la profesora de forma pues agresiva de pronto o de responder de forma grosera, porque en el fondo no quiere demostrar que no ha aprendido a leer, no quiere demostrar que aún no comprende algunas nociones matemáticas, ¿verdad? Entonces podría ser el niño que demuestre estas conductas, pero no se ha indagado si realmente el niño está presentando algún problema de aprendizaje. Bien, aquí vamos a hacer una comparación entre la conducta típica de un niño y una conducta relacionada con el TDAH. Por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos venido ya conversando que aquella conducta que se relaciona con el TDAH tiene que ver con una presencia de síntomas o conductas en diferentes entornos. Eso quiere decir que el niño no solo se va a portar mal, ¿no? Esta palabra estoy utilizando que es muy común, no solo se va a portar mal en el colegio, o no solo se va a portar mal en la casa, ¿no? Como sí podría darse en un niño que está presentando dificultades conductuales, donde al llegar a su casa tiene un comportamiento hostil con su mamá, solo con ella, ¿no? Entonces, una conducta típica o relacionada con algún problema es más específica, ¿no? En ciertos entornos va a demostrar estas dificultades o en ciertas situaciones, por ejemplo, cuando tiene que bañarse o cuando tiene que hacer tarea, ¿ok? Pero en el TDAH hay una presencia en varios entornos, más de 2, ¿no? Hasta 3 diríamos que podemos identificar. ¿Qué más nos puedes comentar, Dante, al respecto? ya, a ver, me dices que las conductas típicas de un infante, sí, hay comportamientos, ¿de acuerdo?, que van a ser específicos para el TDAH, ¿de acuerdo?, que se pueden asemejar en otros, en, en niños con edades distintas. A lo que me refiero es que, por ejemplo, tenemos un niño de 3 años que puede moverse mucho en un contexto, no significa que sea un comportamiento específicamente de TDAH, como repito, como mencioné hace rato, sino que va a depender de qué contexto, en qué situación, cómo es que se está desenvolviendo, cómo está interrelacionándose o cómo ese comportamiento con otras variables para poder decir que efectivamente está dentro de la condición o no. ¿Sí? Ujú. Bien, entonces analizar también esas variables, ¿no? Bien, que vamos a ir conociendo. Por aquí también podemos ver que un niño con desarrollo típico que está presentando algunas dificultades conductuales, ¿no? Vamos a ver que estas conductas se relacionan con algunos cambios que está viviendo el niño,
Por ejemplo, se mudó de un distrito a otro, se cambió de colegio, tiene un nuevo hermanito, ¿no? Tiene una docente que a lo mejor tiene una metodología tradicional, levanta la voz, lo mantiene sentado por mucho tiempo, y es algo que al niño no le agrada mucho, entonces empieza a manifestar algunas conductas, ¿no? En cambio, ¿no? Justamente hemos aprendido hoy que en cuanto al TDAH, las características deben estar presentes al menos 6 meses o más de 6 meses, ¿no? Y deben haber comenzado antes de los 12. Eso quiere decir que desde muy pequeño se necesita observar esa conducta, ¿no? Y debe ser persistente y consistente, no solamente de forma pasajera. Bien, En por ese aquí, sentido, sí, dime Dante. en ese sentido, por ejemplo, apoyándome a esto, o no sé si lo vas a comentar después, es en la edad en la que se va a diagnosticar el TDAH. Me parece que está después, o puedo comentarlo ahorita. Sí, coméntalo. Ya. Va a depender de distintas condiciones. Por ejemplo, si tenemos a un niño que hemos evaluado a los 3 años y luego lo reevaluamos, claro, después de haber llevado terapias, y vemos el mismo patrón de comportamientos, en este caso, ya por un año, ya podemos diagnosticarlo con TDAH, porque ya hemos tenido una evaluación con línea base y una evaluación de seguimiento que nos permite ver si existe un patrón de conducta o no. De lo contrario, cuando el niño viene después de los 5 o 6 años, y aunque sea por primera vez, solamente con entrevista y la evaluación formal, es que ya podemos dar un diagnóstico definitivo, en este caso de esta condición. Pero van a depender de esas condiciones y esas variables para poder dar un diagnóstico definitivo. Ahora, ¿quién diagnostica el TDAH? Es algo que vamos a responder el día de mañana, así que, aunque podría hacerlo ahora, No, vamos a para dejar dejarlo el saborcito en la boca. con, sí, con las ganas para que vengan mañana, participen con nosotros y no nos dejen. Yo sé que hoy solo tenemos una hora, ya estamos cerrando y mañana vamos a continuar, ¿no? Le pido al público que no se preocupe, pero aquí viene un punto muy importante, ¿no? Que Hacerme casito, hacerme casito, si el Pedro, niño porque está sí, presentando, a ver, un ratito, muy bien. un momentito, a ver. Ya, bien. Hay que cuidar nuestros micrófonos para justamente aprovechar al máximo a nuestro psicólogo Dante, que nos va a estar presente durante toda la especialización. Bien, entonces, por este lado vamos a comparar que un niño que puede estar presentando dificultades conductuales, con la intervención podríamos observar mejoras, ¿no? Tal vez lo que se necesite en esa familia sea terapia, donde se trabaje las relaciones que hay entre los esposos, las relaciones interfamiliares, ¿no? Intrafamiliar, ¿no? Problemas o dificultades entre la familia. También podría darse el caso que el niño necesite ser parte de un programa de modificación conductual o técnicas también, ¿no? De pronto. Pero, como bien ya lo has dicho, Dante, en cuanto al TDAH se requiere una evaluación completa, ¿ok? También lo has mencionado, ¿no? Que hay que observar, porque cada niño está en diferente contexto, en diferentes situaciones. Hay entrevistas, hay cuestionarios que los padres pueden desarrollar, pero siempre con la orientación del profesional, ¿no? Hay pruebas también neuropsicológicas que son más certeras. ¿Qué nos dices al respecto, por favor? Específicamente con qué, cuéntame, Sara. Sí, por ejemplo, con respecto a la diferencia entre un niño que necesite solo técnicas de manejo del estrés, ¿no? Que solo necesite una intervención en cierto tiempo, a diferencia de un niño TDAH que esto va a ser más prolongado, al parecer. Va a haber comportamientos que surjan por variables externas. Ejemplo, voy a poner lo que pasó hace unos años, que ahora parece lejano, la pandemia. Algunos niños o personas, cuando empezó la pandemia, empezaron a tener respuestas de exceso o déficit.
que en algunos casos podían estar asociados con un TDAH, pero estaban más relacionados con el encierro producto de la pandemia que con un comportamiento o un patrón asociado a esta condición. No obstante, sí desreguló toda la manera de actuar a partir de ese punto. Entonces, con ciertas estrategias específicas para los padres, con ciertas estrategias específicas, el niño va regulando ese comportamiento y para la actualidad ya debería estar sin ningún problema. Incluso después de algunos meses ya debería estar actuando sin ningún tipo de problema o ningún tipo de dificultad. En cambio, cuando un niño tiene una condición, el trabajo tiene que ser sostenido. Y aunque en algunos casos, y en personas mucho más grandes, mucho más adultas en algunos casos, ya no se requiere un trabajo tan intensivo, tiene que seguir manteniendo las estrategias aprendidas. De lo contrario, todo lo que ha logrado puede ir en declive. Ejemplo, tenemos una persona con TDAH que ha aprendido a organizarse siempre del mismo modo, no por compulsividad, sino porque si no lo hace, se desorganiza. Si él deja de usar esta estrategia para organizarse, lo que puede surgir es que ya no puede organizarse de una manera efectiva y eficaz. Es justamente por eso que a veces la intervención tiene que ser más exhaustiva con los niños o las personas con una condición que con un niño en el que aparece un comportamiento aislado producto de variables externas. Ujú. Muy bien, gracias por esa precisión. Bien, nos vamos a quedar aquí y vamos a recoger puedes tomar algunas capturas, por favor, y guardar la participación de las personas que hoy estamos con 204 participantes. ¡Wow! Mañana vamos a continuar hablando sobre este aspecto, ¿no? Y vamos a recoger sus preguntas, no se preocupen y gracias por estar presentes, ¿sí? Estas clases son gratuitas, hemos querido abordarlas desde la visión del docente, ¿no? A ver, voy a colocar aquí, mañana tenemos, miren, el día 2 seguimos trabajando, así que por favor, y el día 3, las invito, separen este día para poder seguir conversando y ya vamos a poder también dar oportunidad al público para escucharlos. Que tengan buenas noches. Adelante, Dante, tú despídete, por favor. No se preocupen, chicas y chicos, he guardado el chat de hoy día como para poder ir organizándonos también y responder las preguntas que estén faltando el día de hoy, ¿sí? Un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias a mi Rosy por ahí, la vi, Milagros. Muchas gracias. Y en el chat grupal también nos pueden escribir. Que tengan buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, gracias. Vamos, buenas noches. Gracias.